Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa en nuestro capítulo número 39. No se olviden de seguirnos, si les gusta lo que escuchan, no se olviden de activar la campanita y por supuesto no se olviden de recomendarnos. La Libertad Avanza sigue aprovechando la relativa calma y tranquilidad que le dio el respaldo de las urnas en las elecciones del 26 de octubre. Por eso quiere usar esa ola para avanzar con las reformas estructurales que dice necesita para una Argentina mejor. Sobre todo la que llama la modernización laboral. Pero para tener los números necesarios en el Congreso para sus proyectos, que incluyen también la reforma impositiva, del Código Penal y el presupuesto 2026, el oficialismo necesita acuerdos con los gobernadores y ahí entra en juego el flamante ministro del Interior, Diego Santilli. Ya recibió a una decena de primeros mandatarios, va a visitar a varios más y quiere una foto masiva con la mayoría. ¿Quiénes va a dejar afuera de sus negociaciones? ¿Se puede permitir la discriminación a distritos importantes? Detalles de la pelea política que más se está dando que hablar en este fin de año. Y por último, datos de una economía más estable pero con problemas en la micro. Inflación, salarios, pobreza y mucho más. Y la pelea dialéctica de dos pesos pesados de la derecha, Luis Caputo y Domingo Cavallo. Y también los primeros detalles del flamante acuerdo entre el gobierno de Argentina y el de Estados Unidos. Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y Los Pasillos del Poder es presentado por La Cardeus, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar a pesar de que la actualidad no te deje dormir tranquilo. La Cardeus está en su Cybermes. Aprovecha las mejores ofertas, no te duermas. Ahorra hasta 60%, pagan 12 cuotas sin interés y el envío es gratis. La Cardeus, tradición de calidad. Sonrisas para la foto, tensión en las negociaciones. De esto vamos a hablar en este episodio con el telón de fondo de los cambios en el gabinete, que les veníamos adelantando acá en Los Pasillos del Poder. Ahora ya están todos asumidos. Manuel Adorni entró por Guillermo Francos en la jefatura de gabinete y Diego Santilli por Catalán en el Ministerio del Interior. Y Santiago Caputo, bueno, esa todavía sigue siendo la gran incógnita, continúa siendo un asesor sin firma, pero hay que ver, yo ya les voy a estar contando más adelante cuánto tiempo más puede resistir en esa situación, en la semi-oscuridad. Lo cierto, entonces, es que esta semana a nivel político, Diego Santilli fue el que concentró toda la atención. Un dato de esos que a mí me gustan, es que se habrán dado cuenta que primero juró Manuel Adorni en su rol y recién una semana más tarde juró Santilli. Bueno, ¿por qué demoró su ingreso formar al gabinete? Se preguntarán. Por una discusión muy de círculo rojo sobre quién tenía que reemplazarlo en su rol de diputado hasta el 10 de diciembre cuando cambia la composición de la Cámara de Diputados. Como él entró por una elección anterior de hace 4 años, su reemplazante era Nelson Marino, a quien no le confiaban si durante ese breve periodo iba a hacer lo que quería y lo que necesitaba el oficialismo. Finalmente, el Colo Santilli termina asumiendo, pero con la casi certeza de que Marino no va a asumir porque de acá al 10 de diciembre probablemente no haya ninguna sesión como para que jure. Desde el 10 de diciembre en adelante, en cambio, el que va a asumir es el suplente de Santilli, pero en esta elección, que se llama Rubén Torres, un hombre que responde al armador bonaerense muy cercano a Karina Milei, Sebastián Pareja. Y un dato más alrededor de la cartera de Santilli, es decir, el Ministerio del Interior, es que está habiendo un embrollo con respecto a qué tanto poder termina teniendo justamente ese ministerio, porque se publicó en estos últimos días en el boletín oficial que la jefatura de gabinete, ahora a cargo de Adorni, se quedaba con las áreas de turismo, ambiente y deportes, es decir, todo lo que hoy maneja un tal Daniel Scioli, un sobreviviente, que hasta acá estaban en Interior. Y además se publicó que la Dirección de Migraciones y el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, pasaban al ámbito del Ministerio de Seguridad que todavía sigue conduciendo Patricia Bullrich. Muchos se preguntaron, nos preguntamos, ¿no le están vaciando Interior antes de que asuma Santilli? La respuesta parecía ser afirmativa, pero el Colo estoico se la bancó. Lo único que pidió es no quedarse sin el poder del RENAPER, teniendo en cuenta la territorialidad de ese organismo y todo el manejo de datos sensibles, por supuesto, que viene incluido en su manejo. ¿Qué prometen en Casa Rosada? Que efectivamente, como pidió Santilli, el RENAPER va a quedar para Interior. Y acá me quiero concentrar en la tarea que viene llevando adelante Diego Santilli, teniendo en cuenta
que todas las mesas políticas que yo les venía contando en los últimos episodios, sobre todo en la previa de las elecciones legislativas del 27 de octubre, se disolvieron. Estaba la mesa nacional, estaba la mesa federal, estaba la mesa bonaerense y ahora hay una sola mesa donde está Karina Milei como una suerte de mano derecha e izquierda de su hermano, el presidente, Manuel Adorni, que va a tener a cargo la coordinación y, por supuesto, el aceitado necesario de los engranajes para con los ministerios. Está Diego Santilli, que va a llevar un poco adelante la rosca con todo el sistema político. Está Martín Menem, está Patricia Bullrich y está Santiago Caputo con menos poder que antes, hay que decirlo. Pero los tiempos de la política avanzan a la velocidad de la luz en esta Argentina libertaria. Como decíamos, Guillermo Francos y Lisandro Catalán ya no están, pese a haber protagonizado hace pocos días una foto federal con 20 de los 24 gobernadores de la República Argentina. A las poquitas horas, esta historia ya se las conté, Francos y Catalán renunciaron con muchas diferencias con el oficialismo por todas las filtraciones que había y que marcaban que iban a dejar sus roles, y los que asumieron de nuevo son Adorni y Santilli. Me voy a centrar mucho justamente en esta última figura política porque ya cerró reuniones con más de la mitad de los gobernadores que habían participado de esa instantánea a la que hacía referencia. Vio con la presencia de Manuel Adorni, que lo sigue a sol y sombra, a Martín Yarlora de Córdoba, a Gustavo Sáenz de Salta, a Marcelo Orrego de San Juan, a Ignacio Torres de Chubut y hasta, atención, a Osvaldo Jaldo de Tucumán y a Raúl Jalil de Catamarca. Algo que, en referencia a estos dos últimos gobernadores, no le gusta nada al resto de los peronistas. De hecho, y acá va uno de esos datitos que tanto nos gustan en los pasillos del poder, me contaron que el resto de los gobernadores del mismo color político, entre ellos Axel Kicillof, los sacaron a Jalil y a Jaldo del grupo de WhatsApp que compartían entre todos. En paralelo, Santilli ya le dio el puntapié inicial en Entre Ríos a lo que denomina una mini gira por distintos territorios aliados a La Libertad Avanza, que incluye visitas o actividades en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Neuquén, en Mendoza, en San Luis y en Chaco. Pero para no quedarse atrás en materia de gestualidades, podríamos decir, en Casa Rosada juran que más pronto de lo que muchos sospechan va a haber un nuevo encuentro masivo con los gobernadores, con esos 20 de 24 que les contaba antes. Pero como pasó en la primera ocasión, tengo que decir que otra vez van a ser excluidos el gobernador de la provincia de Buenos Aires y los otros tres opositores duros de Formosa, de La Rioja y de Tierra del Fuego, aunque déjenmelo decir, en la intimidad Santilli es consciente de que no puede discriminar demasiado a Axel Kicillof si es que pretende candidatearse, como suele decir, para manejar ese distrito, para ser gobernador en 2027. Así que tendrá que tener un equilibrio delicado el Colo Santilli para no alejarse mucho de los bonaerenses. Y precisamente con el territorio más poblado de la República Argentina viene habiendo una pica cada vez más fuerte. Javier Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli no quieren recibir a Axel Kicillof, pese a que ya en varias oportunidades, en público y en privado, les pidió una reunión. Que dicen en territorio bonaerense que quieren ver al equipo oficialista porque la nación le debe a la provincia, escuchen bien, 12,9 billones de pesos. Billones con B, o sea, millones de millones. O sea, de vuelta, 12 ceros. Un número que no entra fácilmente en una calculadora. Así lo cuenta la mano derecha de Kicillof, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. La provincia de Buenos Aires ya está penalizada. Claro. Recortaron, como te decía, entre el valor actualizado de las obras y los fondos de distintos programas nacionales, casi 13 billones, lo explico, millones de pesos, desde que comenzó el gobierno de Milei, y ahora parece que esto se profundizó, ya no solo que no nos dan los recursos que le robaron a los bonaerenses, que no solamente ya nos discriminan financieramente, económicamente, a través de la obra pública, sino también ahora parecería que políticamente, que no podemos tener una relación de diálogo, ni de trabajo, ni de consenso con el gobierno de la nación. Santilli fue electo diputado por la provincia de Buenos Aires. Va a tener que responderle a los bonaerenses. Ahora bien, ¿se puede discriminar a la provincia de Buenos Aires más allá de quién la gobierne, teniendo en cuenta que, como cuento siempre, cerca del 40% de toda la población de la República Argentina está ahí? De nuevo, un tema para seguir bien de cerca en estas semanas. Pero el gobierno está teniendo este espíritu renovado para con los gobernadores, que por supuesto en su mayoría perdieron las elecciones nacionales, para tratar en sesiones extraordinarias, es decir, este mismo
mismo verano el presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma impositiva, a la que muy probablemente se le agregue la modificación al Código Penal. Las sesiones ordinarias se van a extender desde el 10 al 31 de diciembre. Cuentan en el Congreso que va a haber un breve receso durante la primera quincena de enero y que van a retomar las negociaciones desde el 18 de ese mes hasta fines de febrero. Recuerden que el 1 de marzo ya arrancan las sesiones ordinarias. Los detalles de las dos principales reformas, la laboral y la impositiva, todavía están guardados bajo 7 llaves. Ni bien aparezcan, obviamente van a pasar por los pasillos del poder, porque será la gran discusión que viene. Justamente por la ausencia de detalles, muchos primeros mandatarios provinciales no quieren opinar sin ver el texto final, pero habló al respecto un gobernador muy relevante de la República Argentina, como es Martín Yarlora, quien comanda Córdoba, y que decía esto. Creo que nosotros sabemos que en Argentina podemos sacar una modernización del trabajo y la podemos hacer sentando inclusive a los sectores pymes más chicos y a los sectores del sindicalismo también. Creo que se puede. Hay millones de argentinos trabajando en comercios chiquitos, MIPYME, que están trabajando en la informalidad y que esos empresarios no son malos empresarios, sino que quieren formalizarlos, pero no tienen las condiciones. Después, cuando querés meter todos los temas o ir en contra de los derechos laborales adquiridos, ahí no cuenten con nuestro apoyo. Y ya que estamos hablando del ámbito laboral, quiero dejar asentado qué dice la CGT, la Confederación General de los Trabajadores, con un nuevo triunvirato. Esto ya se los adelanté, a cargo de Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, y Octavio Argüello, del Sindicato de Camioneros. El rumor es que están dispuestos a dialogar con el gobierno, al menos más de lo que hubieran hecho otros sindicalistas más duros si ganaban la conducción de la CGT. Pienso, por ejemplo, en Pablo Moyano. Le pude preguntar a Sola, uno de los 3 triunviros, si esto del diálogo es efectivamente así. Se habla de una CGT que en este triunvirato que bien integrás es de perfil dialoguista. Los espacios de diálogo nosotros propendemos a que sucedan, porque efectivamente lo hacemos en cada uno de nuestros gremios, y que como Central Obrera creemos que los espacios de diálogo son donde se resuelven los conflictos. Sería a lo dialoguista a que por ahí estarían más dispuestos que otros, al menos a sentarse a conversar con el gobierno nacional. Yo creo que los espacios de diálogo son siempre en la construcción de una solución. Ahora, si lo que se cree que tiene enfrente el gobierno son adversarios políticos, se está equivocando, digamos. Yo puedo no tener afinidad ideológica con este gobierno, de hecho no me gustan un montón de cosas que hacen, pero definitivamente nosotros representamos los intereses de los trabajadores. Bueno, para semejante tarea, para semejante desafío, es decir, que el Congreso apruebe todas las reformas que quiere Javier Milei, Diego Santilli llega con la misión de atender los reclamos específicos de cada provincia de Argentina, especialmente los que están vinculados a la coparticipación, a la obra pública, a los fondos retenidos por la nación y que no les está transfiriendo justamente para mantener el superávit fiscal. Y todo eso tiene que saldarse justamente sin alterar, sin sacrificar la meta del equilibrio fiscal y del superávit financiero que sigue queriendo el gobierno. En ese sentido, Diego Santilli le dice a los suyos en la intimidad que tiene algo de dinero en la billetera, porque no seamos inocentes, esta discusión es por supuesto por plata, y está empezando a pulir un esquema con los gobernadores para, por ejemplo, saldar los déficits que tienen 13 cajas jubilatorias de distintas provincias. Pero los gobernadores tienen una lista extensa de pedidos para poner sobre la mesa. De hecho, en estos días yo pude acceder a un borrador que circuló entre los mandatarios, un borrador reservado de 8 puntos que tiene el aval, el visto bueno de los ministros de Economía de buena parte del país. Además de esta cuestión previsional que les adelantaba, piden el reparto de los aportes del Tesoro Nacional, esto ya lo he contado en ocasiones anteriores, y también de la parte que les corresponde del impuesto a los combustibles. Además, piden que Nación finalice numerosas obras que siguen pendientes de ejecución y que les traspase las rutas que no hayan sido licitadas para privatizar. A la vez piden cambiar lo que se llama el régimen de responsabilidad fiscal para permitir tomar deuda con menor discrecionalidad o demoras, y entre otras cuestiones un punto muy incómodo para el mundo libertario, que es que los gobernadores piden limitar el financiamiento de ARCA, de la agencia de recaudación, la ex AFIP, al 1% del presupuesto nacional, es decir, achicar sus números con el objetivo de que no tenga precisamente un presupuesto tan elevado.
es un temario picante, que por supuesto va a implicar una negociación muy fina por parte del protagonista político de esta semana, de vuelta Diego Santilli. Y Diego Santilli es parte del PRO. Y esta semana el PRO volvió a ser protagonista de la actualidad. Mauricio Macri lideró una reunión del Consejo Nacional de ese partido amarillo en el que pasaron varias cosas importantes. Por un lado, se manifestó un apoyo muy taxativo al gobierno de Javier Milei, pero por otro lado se planteó no resignar la identidad partidaria. Dijo Mauricio Macri que quiere construir una variante al oficialismo con ideas liberales y lejos de los personalismos. Cada vez que escucho lo de los personalismos, no puedo evitar pensar que es un dardo teledirigido a nuestro presidente por parte del expresidente. En este encuentro del Consejo Nacional estuvieron todas las figuras relevantes del PRO. Era una reunión que, por supuesto, tiene como telón de fondo la tensión que se viene generando entre Milei y Macri, Macri y Milei, después de la última visita de Mauricio a Javier a la Quinta de Olivos. Pero más allá del apoyo que el PRO le va a dar seguramente en el Congreso a las reformas que quiere La Libertad Avanza, Macri advirtió que su partido va a tener candidato propio a presidente en el año 2027, una afirmación que por supuesto es incómoda teniendo en cuenta que los dos partidos fueron aliados en las últimas elecciones. Y acá quiero compartirles la voz de algunos líderes del PRO, por ejemplo, la del jefe de gobierno porteño Jorge Macri, en este caso, que dice palabras más, palabras menos, apuntando a la Casa Rosada, que no hay que pasarse de exitismo después de haber ganado, por supuesto, las legislativas 2025. Y creo que el mensaje de las urnas fue claro, ¿no? Vi como mucho exitismo. Y no nos olvidemos de algo, 2009, 2013, 2017, 2021, el peronismo perdió todas esas intermedias, incluidas. Yo lo que diría es, hay que tener humildad, tratar de trabajar juntos, aún con algunas pequeñas diferencias que podamos tener, para definitivamente emprender un camino de transformación. Una elección intermedia no define todo, y ya nos equivocamos muchas veces con eso en la Argentina, y lo digo en primera persona, no nos comamos esa curva. Una cuestión más relevante de esta reunión del PRO tiene que ver con que se decidió que el Partido Amarillo va a mantener su propio bloque en el Congreso. ¿Para qué? Bueno, para preservar la identidad del partido y en algún momento quizás volver a ser una alternativa nacional. ¿Significa esto que no van a apoyar los proyectos de La Libertad Avanza? No, los van a apoyar, pero manteniendo un bloque propio, lo cual va a implicar que Martín Menem va a tener que ser creativo para sumar aliados de otras fuerzas y quedarse con lo que se llama en el Congreso la primera minoría. Si se queda con la primera minoría, es decir, con la mayor cantidad de bancas entre propios y aliados, puede exigir más lugares de preponderancia, por ejemplo, en las comisiones que trabajan los distintos proyectos legislativos. En la otra cámara, en la Cámara de Senadores, también está difícil para La Libertad Avanza, en este caso para Patricia Bullrich, que va a ser una persona muy importante en la Cámara Alta para ser también la primera minoría. Pueden sumar los libertarios unos 20 senadores, cuando el peronismo, si no tiene fugas, si no tiene fisuras, tiene 28. Y acá les quiero contar algo muy relevante dentro de los pasillos del poder, porque justamente en los pasillos del poder se cuenta cada vez más en voz alta que Martín Menem tiene la misión, junto con Diego Santilli, al que venimos nombrando, de tratar de romper a Unión por la Patria, al peronismo en el Congreso. 28 en senadores, les decía, y 98 en diputados. ¿Cuál es la idea oficial? Bueno, tratar de quebrarlos, de poner el dedo en la llaga en sus diferencias y que en vez de un solo bloque de esos números haya bloques peronistas más chiquitos. Divide, dice el dicho, y reinarás. ¿Y cómo se rompe al peronismo? Quizás acercándose, vuelvo al inicio, a algunos gobernadores que están dispuestos a negociar. Pienso en Osvaldo Jaldo de Tucumán, pienso de vuelta en Raúl Jalil de Catamarca y pienso también quizás en Gerardo Zamora de Santiago del Estero. Este último, por ejemplo, tiene 7 diputados que le responden. Fíjense si no es importante acercarse a los primeros mandatarios a la hora de aprobar leyes. ¿Se fracturará el peronismo? Bueno, yo creo que no es inminente, que esto puede pasar más en marzo, abril, mayo, pero es otro tema para seguir de cerca.
Y no hay excusa para pasar a nuestro siguiente tema, que es el económico. Podés poner de excusa que el ritmo político de Argentina te da dolor de cabeza o de panza o en algún lugar del cuerpo, pero no tenés excusas a la hora de cuidar tu salud. Por eso, este segmento de Los Pasillos del Poder es acompañado por Medife, la cobertura con alcance nacional que te acerca a más de 60.000 profesionales, Camp Doctor 24/7 y excelencia médica, todo con hasta 50% de ahorro. Asociate hoy llamando al 0810-122-0400 y cuida tu salud sin excusas. Y hay muchos datos económicos para compartir esta semana. El primero, el más importante, el que se lleva todos los flashes, es la inflación, que se aceleró a 2,3% en octubre después del 2,1% de septiembre. Pero Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, prometió que va a ser menor a 1% para mitad del año que viene, para mediados de 2026. Hay una leve aceleración, entonces, de un mes a otro, que llevó la variación acumulada del año en materia inflacionaria a 24,8% y la interanual a 31,3%. Claro, muy distintos estos números a los del final del Frente de Todos. El rubro con mayor aumento fue transporte, 3,5%, seguido por vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Atención con esto, también arriba del promedio, 2,8%. Una buena, para ser justos, la inflación mostró realmente muy baja sensibilidad a los movimientos del tipo de cambio. Se los digo más en castellano todavía. En estos meses preelectorales el dólar se movió muchísimo y sin embargo esto no parece haber afectado a los precios generales de la economía, al menos no de manera dramática. De hecho, en redes sociales el ministro de Economía aseguró que el proceso de desinflación, cito textual, continuó a pesar de la incertidumbre electoral. La contracara de esto que les estoy contando es que el gobierno contuvo los precios a costa de un enfriamiento muy fuerte en la actividad económica. Entonces, ¿qué dicen quienes piensan todo lo contrario? ¿Que la libertad avanza? Bueno, que la estabilidad no viene del éxito del plan económico, sino del freno económico. Para noviembre, es decir, para la estadística del mes que todavía estamos transitando, las consultoras prevén una suba en el índice de precios al consumidor de 1,9% aproximadamente y para diciembre del 2% con un cierre del año, es decir, una inflación en todo 2025 del 29,6% o 30% como máximo. Hay que decir que el mes pasado la variación mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, que son las que se usan para medir la indigencia y la pobreza, aumentaron 3,1%, es decir, más arriba que el 2,3% del índice general. Aunque hay que decir, en lo que va del año, el avance de estas canastas fue menor que el avance de la inflación general. Una polémica alrededor de un informe de UNICEF Argentina que dio a conocer datos que cayeron en la grieta. El oficialismo destacó algunos de un informe que vienen de lo que se llama la encuesta rápida de UNICEF y la oposición marcó otros que no tenían nada que ver con lo que decía la libertad avanza. ¿Qué marcó el espacio violeta? Bueno, que UNICEF dijo que el porcentaje de familias que tienen ingresos que no alcanzan para los gastos corrientes pasó del 48% al 31% en el último año, es decir, una disminución muy importante. Y que en paralelo, la cantidad de familias que necesitan restringir comidas por falta de dinero se redujo del 52% al 30%. Eso marcó, insisto, el oficialismo. ¿Y qué marcó la oposición? Bueno, otros datos que efectivamente también están en el informe de UNICEF y que marcan que el endeudamiento de los hogares está muy alto, que es un desafío creciente, especialmente entre los sectores medios. El porcentaje de familias con deudas, ya sea a través de tarjeta de crédito, banco, prestamistas, la propia ANSES, pasó de 23% a 31% en el último año. Pero cuando le sumás los créditos que le pide la gente a las billeteras virtuales, aplicaciones o mecanismos informales no registrados, el porcentaje de familia con deudas pasa al 45%. Además, 4 de cada 10 hogares se vieron forzados a dejar de pagar algún servicio y un 16% está enfrentando dificultades para afrontar los pagos de tarjeta de crédito. De vuelta, dos realidades en un mismo informe y la grieta de siempre en esta economía que suele ser contradictoria.
Por otro lado, salió también, y perdón que les queme la cabeza con tantos números, el dato sobre los salarios, que vienen con un rezago estadístico. En este caso, sabemos que los salarios registrados, lo que se dice comúnmente en blanco, aumentaron 1,3% en septiembre, es decir, el número que sabemos hoy es de ese mes, y quedaron por debajo de la inflación, que en aquel septiembre había sido del 2,1%. La contracara está vinculada a los salarios no registrados, a la economía en negro, como se la llama vulgarmente, que avanzaron 5,7% en septiembre, aunque por cómo se mide precisamente ese salario informal, el dato tiene un rezago de 5 meses, quería dejarlo asentado. ¿Y qué pasa con el dólar? Se preguntarán. Bueno, de los creadores de Comprá Campeón, apareció de nuevo Luis Toto Caputo a decir, refiriéndose a la cotización del billete verde y a las famosas bandas cambiarias, anda a dormir tranquilo. La gente hoy quiere previsibilidad y nosotros le estamos dando eso con las bandas. La gente no quiere sorpresas, levantarse mañana y que el dólar se fue a 1.700 porque pasó algo. Nosotros con las bandas les damos esa previsibilidad. Hoy el esquema de bandas es mucho mejor para los argentinos. Vos no te vas a levantar mañana y va a haber habido un cimbronazo y el dólar, si el dólar sube al techo de la banda, bueno, de ahí no pasa. Así que andá a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada. Pero acá les tengo que marcar rápidamente un enfrentamiento dialéctico entre economistas de la derecha argentina. Por un lado, el actual ministro de Economía y por el otro lado, el ex ministro de Economía. ¿Les suena? Domingo Felipe Cavallo. ¿Qué le dijo esto a Caputo? Es imposible pensar que puede funcionar bien la economía sin reservas o con reservas negativas como las que tenemos ahora. ¿Quién le va a creer al ministro de Economía que van a asegurar el techo de la banda si no tienen divisas con las cuales intervenir en caso de que el tipo de cambio se fuera arriba de la banda? Pero como si esto fuera poco, Cavallo criticó la idea anarcocapitalista de nuestro presidente Javier Milei. Tenemos que avanzar hacia una organización de la economía donde quede muy claro cuál es el ámbito del sector estatal, que no puede dejar de existir. O sea, la idea del anarcocapitalismo es una mala idea. Ningún país del mundo tiene un sistema anarcocapitalista. Todos los países del mundo tienen un sector estatal que cumple una serie de funciones y que hay que financiar a ese sector estatal. Y por otro lado, el sector privado sí tiene que ser realmente privado y tiene que funcionar según las reglas de los mercados en competencia en una economía abierta. Y lo último, atención, muy de último momento, tiene que ver con que el gobierno de Estados Unidos oficializó este jueves 13 de noviembre a través de un comunicado distribuido por la Casa Blanca, un acuerdo marco de comercio e inversiones con nuestro país, con la Argentina. Según el texto oficial, el objetivo es impulsar el crecimiento sostenido y crear condiciones claras y previsibles para las exportaciones, la innovación y las inversiones, por supuesto. Acabo de leer texto. Pero más específicamente, ¿qué establece este acuerdo? Bueno, que Argentina va a brindar acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, como maquinaria, como tecnología variada, como automóviles, como dispositivos médicos también, y una amplia gama de alimentos y productos agropecuarios. La contracara es que Estados Unidos va a eliminar aranceles para algunos recursos naturales y productos farmacéuticos que nosotros mandamos para allá. Y, esto es muy importante, se prevé también la mejora de las condiciones para la comercialización de carne vacuna. Hay que terminar de recibir todos los detalles, pero se informó que nuestro país va a aceptar el ingreso de productos de Estados Unidos que cumplan con las normas técnicas internacionales en algunos sectores clave, como, cito este ejemplo, el mundo automotriz. Es decir, que van a poder entrar a la Argentina vehículos producidos en Estados Unidos. Muy celebrado este acuerdo por todo el ecosistema oficial y, cuando no, muy criticado este acuerdo por el ecosistema opositor, que dice que estamos vendiendo la Argentina. Bueno, de hecho, dijo algo así, no sabemos si fue un furcio o no, Pablo Quirno, el todavía flamante canciller
de La Nación, que usó esta mezcla de palabras. Estamos yendo con la valijita, como decimos nosotros, a vender la Argentina. Y para vender la Argentina, cuando estamos en competencia con casi 200 países del mundo, hay que estar ahí todo el tiempo. Hay que estar enfrente de los decisores todo el tiempo. Pero además nuestra historia no precisamente... Bueno, es justamente... Tratás tratás un tema fundamental, que es la credibilidad. Claro. Y la credibilidad va a estar cimentada en cada paso que nosotros damos. Nosotros se acabaron los dichos. Nosotros vamos a los hechos y a los resultados. En esos hechos y resultados es donde los inversores dicen, bueno, este es un lugar donde puedo invertir. Han invertido en lugares donde le ha ido bien, en lugares donde le ha ido mal. Sí, con una valijita a vender la Argentina. No sé si fue la construcción gramatical más feliz, pero la frase queda dicha. Y así llegamos al final de otra edición de Los Pasillos del Poder. Ya saben, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Estoy y estamos muy felices de hacer crecer semana a semana esta comunidad. Así que no se olviden de poner seguir, no se olviden de activar la campanita. Así les avisa cada viernes cuando sale un nuevo episodio. Y por supuesto, no se olviden de recomendarnos. Soy Nacho Girón, un placer acompañarlos y hasta la semana que viene.